7 de la mañana tenemos la lección unificada de Morfomicro, que incluirá los temas de autónomo, diencéfalo y ganglios basales, ¿verdad? En micro, la literatura de consulta, de estudio, por la cual se preparó el tema autónomo es el SNEL y el paper y PDF que tienen en su plataforma. Por allí van a revisar todo lo relacionado con macro y micro. Y además de eso, los temas de de ganglios basales y de diencéfalo, lo vamos a revisar por el Neuroanatomía de Grace, que también lo tienen en la plataforma, y por el libro de Barr. Esos son los únicos dos capítulos, los únicos dos libros por los cuales vamos a revisar los otros dos temas. Entonces vamos a iniciar hablando de los ganglios basales. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para entrar ahí en contexto en el tema y nos vamos adentrando poquito a poco en la microscopía. Los ganglios basales, bueno, habíamos dicho que a pesar de que en la clase de macro habíamos mencionado que a pesar de que son estructuras subcorticales, van a jugar un papel determinante en el proceso de modulación, en el proceso de refinamiento de movimiento voluntario, ¿verdad? Habíamos aprendido que realmente el movimiento como impulso neurológico no nacía del área motora primaria, sino que ese movimiento nace en el área somatosensitiva primaria, en el área premotora y otras cortezas circundantes, y de allí bajan a los núcleos subcorticales, que serían estos ganglios de la base, a través de recorrido de asas largas, asas cortas, circuitos largos o cortos, y que el objetivo de esos circuitos básicamente era el de depurar, refinar, brindar gracia y precisión al movimiento. Una vez que esos circuitos habían realizado su función, todos los circuitos tenían un punto en común al final, como una estación penúltima de relevo, y era que hacían contacto con el tálamo y del tálamo volvían a la corteza para entonces iniciar el recorrido que ya nosotros habíamos estudiado en el primer parcial. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la microscopía de esos núcleos basales, subcorticales, ganglios basales, todo eso son sinónimos de lo mismo, ¿verdad? Recordar que son una serie de masas subcorticales que constituyen la principal estructura de salida del movimiento. Esa principal estructura de salida del movimiento va a estar representada por el neoestriado, que es el más joven, el neoestriado o estriado, indistintamente, ¿verdad? Que es el más joven de los ganglios basales. Pero anteriormente a eso se hablaba de estructuras como el putamen y el globo pálido unidos en una sola unidad, que posteriormente con el avance de la histoquímica se dieron cuenta que había otros núcleos, otras unidades constituidas por grupos nucleares vecinos que jugaban un papel mucho más prominente en el movimiento, y me estoy refiriendo específicamente a la fusión del putamen y el caudado, que es lo que se conoce básicamente como estriado o neuroestriado. Ese estriado o neoestriado va a recibir su nombre precisamente por las características microscópicas. Cuando uno hace un estudio, una observación microscópica del estriado, se va a dar cuenta que está atravesado por una serie de rayas, de estrías, que son las que le dan el nombre de estriado, y esas rayas o estrías son el resultado del empaquetado de fibras axónicas que lo atraviesan. Ese empaquetado de fibras axónicas que lo atraviesa va a tener una especie de mosaico, un entremezclado entre estructuras mielinizadas, débilmente mielinizadas, perdón, y estructuras completamente amielinizadas. Esos axones débilmente mielinizados y no mielinizados van a constituir el principal aferente y eferente estriatal, es decir, que van a estar distribuidos en ambas direcciones. Tienen un comportamiento que recuerda a un abanico, como si convergiera en el globo pálido. Y algunos de los libros más antiguos van a hacer alusión a ese fenómeno microscopio con el nombre de los lápices de Wilson.
creo no. El Neuroanatomía de Grace hace una mención allí muy sutil, comparativa, en relación a ese término de la neuroanatomía antigua. El hecho es que ellos reconocen que el origen, el aspecto estriado que tiene el complejo nuclear es por el entramado de axones no mielinizados y débilmente mielinizados. Y esos axones salen de algún lado, ¿verdad? Esos axones tienen que tener su origen en un soma, una estructura corporal neuronal que se va a encontrar constituyendo lo que esencialmente se conoce como el cuerpo del núcleo. Ese cuerpo del núcleo va a estar constituido por múltiples somas que van a tener eh, una distribución heterogénea en relación a la forma de los somas. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar somas redondeados, somas fusiformes, somas triangulados, todos ellos mezclados entre sí. Pero el elemento en común de esos somas es que pertenecen a neuronas multipolares. Entonces, las neuronas que se encuentran en el estriado van a ser neuronas multipolares de múltiples formas en su soma, redondeada, triangular, fusiforme. Y como neuronas multipolares van a tener también una característica en relación a su distribución dendrítica. Esa característica en relación a su distribución dendrítica sería que son neuronas con un cuerpo dendrítico arbóreo. Esa neurona con ese cuerpo dendrítico arbóreo va a ser la representante por excelencia de la celularidad de ese núcleo. Allí vamos a encontrar, aparte de la variedad en relación a la forma del soma, también vamos a encontrar una variedad en relación al tamaño de esas neuronas multipolares. Vamos a encontrar neuronas multipolares medianas, neuronas multipolares muy grandes y neuronas multipolares pequeñas. Pero de esa variedad, el 75% corresponde a las neuronas multipolares medianas, en una relación de 20:1 con respecto a las multipolares grandes, que son las que le siguen. Otros libros, escasos libros de la literatura antigua, hacen referencia a la proporción de neuronas multipolares pequeñas que se ven en ese núcleo, por eso no vamos a hacer alusión a la proporción de la mayor cantidad con respecto a la menor cantidad. Sigo. Ya me perdí. Una mascota aquí que me hace la vida un yogur. Bueno, hablábamos del tamaño de la celularidad del estriado. Y hablábamos de las características del árbol dendrítico. Ese árbol dendrítico habíamos dicho que va a ser un elemento distintivo porque sus terminaciones van a tener una forma ovoide y su diámetro evidentemente va a variar en dependencia al tipo. Permiso. Ya estoy con ustedes. Entonces les decía que esas terminaciones dendríticas van a tener una característica singular y es que terminan de forma ovoide. Y en dependencia obviamente del tamaño vamos a registrar sus dimensiones. Esas neuronas multipolares grandes van a tener terminaciones dendríticas ovoides que tienen un diámetro de alrededor de 600 unidades micras en contraposición con el diámetro de las neuronas multipolares medianas que constituyen el 75% de la población estriatal y su dimensión sería de alrededor de 200 unidades micras. No está bien clara la caracterización de las dimensiones de las terminaciones dendríticas ovoides en el caso de de las neuronas multipolares pequeñas, pero algunos histólogos, ¿verdad?, registran diámetros que van entre 50 y 100. Ese número no está muy preciso, no está muy claro,
y de hecho en la literatura esta de Grace, que es la última de Gray, no hacen alusión a esas dimensiones específicas. El hecho es que ese va a ser el elemento fundamental que vamos a encontrar allí. Ese 75% que son las neuronas multipolares medianas van a tener, además de eso, como características especiales que van a ser neuronas que usan por excelencia la GABA como neurotransmisor. Pero además de eso, ellas van a contener genes que permiten la expresión en la producción de encefalina, sustancia P y dinorfina. Otro elemento que las va a hacer singular a ella es la aparición indistinta de receptores a lo largo de sus membranas para la dopamina, y los receptores que vamos a ver allí, que pueden estar, generalmente están simultáneamente en una misma neurona, son los receptores de tipo D2 y los receptores de tipo D1. Todas esas cualidades son las que le van a conferir al núcleo estriatal la capacidad de comportarse como un eferente directo del palio, así como de estructuras como la sustancia negra, las estructuras reticulares, ¿verdad? A lo largo de los núcleos que se encuentran adyacentes al subtálamo sobre todo. Es decir, vamos a tener allí conexiones altas y conexiones bajas. El último elemento característico de la celularidad de esa zona, es decir, de ese núcleo específicamente, va a estar dado por una clasificación que ya conocíamos de la primera o la segunda clase del parcial pasado en relación al aspecto de las dendritas. Esas neuronas multipolares medianas van a clasificarse a su vez en neuronas multipolares medianas, espinosa y no espinosa. Eso en dependencia obviamente de la presencia o no de espinas en el árbol dendrítico. Y por último, decir que también van a tener un patrón específico de la sinapsis en relación al sitio en el cual terminan los axones. Vamos a encontrar allí sinapsis de tipo asimétrica y sinapsis de tipo simétrica. La sinapsis asimétrica es la sinapsis que van a establecer los axones tanto mielinizados como tanto débilmente mielinizados como no mielinizados del neoestriado, pero internamente en el núcleo. Esa sería la sinapsis asimétrica. En contraposición, la sinapsis simétrica es la que establece el propio núcleo a través de sus axones, pero con las estructuras del tálamo, con las estructuras directas de la corteza y con las estructuras perinucleares que se encuentran por debajo de él en el neuroeje, como por ejemplo los núcleos profundos del cerebelo, el RAF, la sustancia negra en la parte compacta y reticular. Con todas esas estructuras, él va a establecer una sinapsis de tipo simétrica, puntual. Entonces, hasta aquí hemos dicho que ese estriado tiene una forma característica, ya vimos por qué tiene una forma característica, que la literatura también lo puede reconocer con el nombre de los lápices de Wilson, que le da un aspecto rayado, que va a tener una celularidad bastante heterogénea a expensas de neuronas multipolares, que esas neuronas multipolares van a tener una variedad en relación a su soma, que puede ser de tipo fusiforme, triangular, redondeado, que la mayor proporción de esas neuronas multipolares va a ser de tipo mediana, en una relación 20:1 con respecto a las gigantes o grandes, y en una relación no muy bien determinada con respecto a las pequeñas, que además de eso esas neuronas multipolares van a tener un extenso árbol dendrítico, y que el elemento en común de ese extenso árbol dendrítico estaría en relación a las terminaciones, que son discoides. Además de eso, esas mismas dendritas le van a conferir una subclasificación a las neuronas estriatales en neuronas multipolares espinosas o no espinosas, en dependencia de la presencia o no de espinas dendríticas. Por excelencia usan la GABA como neurotransmisor, pero no por exclusividad, porque tiene en su interior, en su núcleo, genes que le permiten la expresión y la síntesis de otros neurotransmisores que hemos mencionado además de eso. Olvidé decir que otro de los elementos sui generis estaría relacionado con la presencia de receptores de 1, dopaminérgicos de 1 y de 2 a lo largo de la pared de la misma neurona,
y que van a tener un patrón específico de sinapsis simétrica y asimétrica en dependencia del sitio en el cual lleguen esos axones. Además de eso, decir del estriado o neuroestriado que va a tener características especiales en relación a sus receptores, ¿verdad? Tal y como estamos viendo allí, vamos a ver receptores, aparte de los receptores de 1 y de 2, vamos a ver que esas neuronas van a tener receptores opiáceos que se encuentran exclusivamente dentro del estriosoma. Recordemos que cuando habíamos hablado de la teoría de morfomacro, habíamos dicho que los ganglios basales, específicamente el neoestriado, van a tener una característica microscópica especial y es la presencia de dos zonas específicas. Una sería el estriosoma y el otro sería la matriz. Bueno, en ese estriosoma es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de receptores opiáceos y en contraposición, en la matriz vamos a encontrar la mayor cantidad de receptores muscarínicos. Ese estriosoma matriz es un elemento distintivo exclusivamente del hombre, no lo vamos a encontrar en ningún otro animal. En general, los eferentes de esa neocorteza terminan en la matriz estriatal y los eferentes de la corteza terminan en el estriosoma. Esa sería la característica general. Repito, los eferentes de la neocorteza terminan en la matriz y los referentes de la corteza terminan en el estriosoma. El estriado dorsal constituye la principal área de asociación de los ganglios basales en relación al proceso de refinado del movimiento y tiene un papel determinante por sus conexiones con la mayor parte de la corteza, ¿verdad? Con la corteza orbitofrontal, la corteza temporal, con la corteza del sistema límbico, jugando allí un papel determinante en el desarrollo de la aplicación del movimiento. Además de dudas hasta aquí, antes de seguir. Doctor, una pregunta. ¿Ya? Usted comenzó a hablar sobre la parte de la sinapsis en las terminaciones y dijo que era asimétrica y simétrica, pero nombró que las asimétricas tenían, o sea, se daban en las partes de axones no minimizados y débilmente. Pero en la parte de simétrica también serían los mismos. No. Válida su duda para aclararla, no. Habíamos dicho que el estriosoma también va a tener una clasificación en relación a la sinapsis, que esa sinapsis podría ser simétrica y asimétrica. Que la sinapsis asimétrica es la que realizan los axones de las neuronas multipolares medianas internamente en el ganglio. ¿Ya? Y la sinapsis simétrica es la que realizan los axones de las neuronas multipolares medianas del núcleo estriatal con otras estructuras vecinas, como qué, como la corteza, como el tálamo, como los núcleos que se encuentran topográficamente por debajo de ellos, que modulan movimiento, como por ejemplo los núcleos profundos del cerebelo, como por ejemplo la parte compacta y la parte reticular de la sustancia negra, el subtálamo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. La esencia entonces sería simétrica hacia afuera, es decir, hacia estructuras vecinas, asimétrica internamente. ¿Ya? Doctor, una pregunta, doctor. Sí, escucha. Usted dijo que las placas tenían receptores opiáceos, ¿verdad? Uh-huh. Y la matriz, receptores muscarínicos. Predominantemente. También, yo había leído, no me acuerdo si fue en Barr o Carpenter, que también en la matriz habían receptores de neurotensina. No sé si sea lo mismo. No. La palabra predominantemente te está dejando un margen allí a otros neurotransmisores. Lo que pasa es que, a otros receptores, lo que pasa es que lo hacen en menor cuantía. Sería algo similar a lo que sucede en la expresión de la neuroquímica del estriado cuando tú dices,
Es el estriado con sus neuronas multipolares, desde el punto de vista neuroquímico, es predominantemente GABAergico. Eso es verdad. Pero sin embargo, mira que tiene una cualidad que le permite la expresión de otros neurotransmisores. En menor cuantía, eso es verdad. Eso es cierto, pero no es exclusivamente GABAergico. Pues eso mismo sucede en relación a la matriz y los receptores muscarínicos. No es exclusivamente muscarínica la matriz, pero sí predominantemente muscarínica. ¿Entendiste? Sí, sí. Es decir, esa palabra predominante podría perfectamente cambiar el curso de una respuesta cuando esté en una pregunta. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta antes de seguir acá? Seguimos entonces. El estriado dorsal siempre va a estar conectado a las áreas motoras y de asociación de la corteza cerebral. Y en contraposición, el estriado ventral va a estar conectado entonces a las estructuras del sistema límbico, orbitofrontal y temporal. Entonces, ahí tenemos una diferencia, pero funcional, en relación a las partes del estriado. Tenemos un territorio dorsal que es eminentemente motor y un territorio ventral que es un poquito mixto. ¿Por qué? Porque es verdad, él establece también conexiones con el aparato motor, pero también lo hace con otras estructuras que no son motoras, como por ejemplo el lóbulo temporal. ¿Mm? Para las estrías dorsal y ventral, el pálido y la sustancia negra en su porción reticular son elementos eferentes clave. Recordar siempre que toda la neocorteza va a enviar acciones glutaminérgicas al cuerpo estriado, pero el cuerpo estriado ipsilateral. Eso se pensó que era al revés, que las conexiones eran en espejo. ¿Por qué? Porque se suponía que hacían cambios en la línea media y se proyectaban en el hemisferio, en la mitad contralateral, y no es así. Se sabe ya actualmente que ese tipo de cambios es de conexión es ipsilateral, ¿ya? Entonces, además de eso, hablando de ese particular, tener en cuenta que los axones colaterales de la corteza eferente se originan siempre en las células de la quinta y sexta capa del área motora, es decir, del lóbulo frontal, ¿ya? Y en contraposición, los elementos de las capas supraganglionares de asociación nacen en la corteza, pero en la capa 1 y en la capa 3. La mayor parte de ese tipo de conexión es tópica en relación a corteza. En la clase próxima es que nos toca corteza y vamos a entender mejor que estaríamos hablando de alrededor de ocho capas distintas, cada una con un estrato fisiológico y histológico totalmente diferente, y que en consecuencia da origen a tractos y a haces diferentes. La corteza frontal de asociación y los campos oculares frontales se proyectan hacia el resto de la cabeza del núcleo caudado, y gran parte del lóbulo parietal se proyecta hacia el cuerpo del núcleo junto con los axones de la corteza frontal de asociación. Las corticales somatosensoriales y motoras siempre se van a proyectar, por lo menos predominantemente, hacia el putamen. Ese sería uno de los elementos que diferencia la terminación axónica. La corteza motora es única en el envío de axones a través del cuerpo calloso, pero siempre va a ser al putamen opuesto. Ese putamen va a recibir una doble, no es inervación, una doble fuente axónica para refinar el movimiento. Va a recibir axones ipsilaterales y axones contralaterales. Avancemos entonces con uno de los elementos nucleares importantes de este nivel, que sería el núcleo accumbens. ¿Qué funciones tiene el núcleo ese? A ver, muchachos, ¿en qué parte está implicado o en qué funciones estaría implicada la fisiología de ese núcleo?
Eso fue lo que explicó la clase pasada, de que, o sea, el núcleo accumbens, o sea, la pregunta, el tema tenía que ver con los movimientos aprendidos, o sea, pero, ay, se me fue, ¿cómo es que? O sea, con los movimientos aprendidos, pero así como que complejos, por así decirlo. No es relacionado Ya, a la sí. recompensa. ¿No es relacionado a qué? A la recompensa. El núcleo Eso es correcto. Nuestros comentarios de hoy van a girar en torno a esa respuesta, por lo menos con respecto al núcleo accumbens. El núcleo accumbens junto con el tubérculo olfatorio son los componentes del estriado ventral. Y ese núcleo recibe inervación dopaminérgica del mesencéfalo del área tegmental ventral. Esa área que le da inervación dopaminérgica a ese núcleo se conoce con el nombre de grupo celular A10. Y se sabe que independientemente de que juega un papel determinante en los procesos de memoria, de movimiento, también va a girar en torno a los procesos de gratificación. Él juega un papel determinante en el desarrollo y potencialmente también en la cura de los procesos de adicción. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las sustancias que se producen en el núcleo accumbens son las que se obtienen de forma artificial en una concentración exponencial cuando se consumen determinados tipos de, ¿qué dice aquí? Ok, cuando se consumen determinados tipos de drogas. Entonces, sería equivalente a que usted tenga, no sé, un empresario que produce gran cantidad de banana y un campesino que lo que tiene es una hectárea. Ese empresario puede vender la banana a precios bastante bajos porque él tiene la disponibilidad en el mercado. En cambio, el campesino no puede porque no tiene con qué, si lo vende a un precio más bajo, no tiene con qué sostenerlo. Algo parecido sucede con el consumo de drogas y los neurotransmisores que libera el accumbens. El consumo de droga que produce esa sensación gratificante es exponencialmente mucho más grande que la cantidad de sensación gratificante que pudiera generar el núcleo accumbens de forma natural, y eso lo único que va a traer como consecuencia es un daño allí, ¿verdad? Un deterioro, una atrofia, porque si ya él no puede producir fisiológicamente ese tipo, esa neuroquímica, porque se obtiene de forma artificial, lo único que hace es ir atrofiándolo y dañándolo, y en consecuencia se genera todo eso que ustedes han oído por ahí, que es el síndrome de abstinencia o también el síndrome de dependencia. Ajá. Vamos a seguir entonces hablando del globo pálido. Ese globo pálido que ustedes saben se encuentra medial al putamen y lateral a la cápsula interna. Son dos segmentos los que componen ese globo pálido, un segmento externo y un segmento interno. Ambos reciben grandes cantidades de fibra del cuerpo estriado y del núcleo subtalámico. Ese segmento lateral se proyecta siempre recíprocamente al núcleo subtalámico como parte de la vía indirecta que habíamos aprendido en los gráficos de morfomacro en la teoría pasada. En cambio, el medial se considera que es un homólogo de la parte reticular de la sustancia negra con la que comparte propiedades de conexión, ¿ya? Esos segmentos siempre van a constituir la principal salida de los ganglios basales a otros niveles del neuroeje, siempre. En relación al globo pálido, desde el punto de vista de su histoquímica, la morfología de la mayoría de las células que están allí son idénticas a las neuronas multipolares GABAérgicas que se veían en el estriado. Pero aquí la proporción de neuronas de esa naturaleza grande va a ser un poquito mayor que en el neuroestriado, pero además de eso va a seguir siendo balanceada, ¿verdad? No va a primar la cantidad de neuronas multipolares grande en este núcleo con respecto a la misma proporción de las medianas en el estriado, que era de 75%.
van a tener características similares, sus campos dendríticos van a ser discoides con un comportamiento axonal en ángulo con el resto, es decir, de los axones de ese núcleo van a tener un corte en ángulo con los axones del núcleo neoestriado, ¿verdad? O el estriado. Se van a proyectar siempre a los segmentos palidales medial y lateral. ¿Ya? Recordar entonces que vamos a encontrar aquí neuronas multipolares igual, pero que van a ser más grandes, que van a tener su arborización dendrítica con terminaciones discoides y que sus axones van a describir un ángulo recto en relación a los axones del cuerpo estriado. ¿Alguna pregunta en relación a esto? El neurotransmisor, recuerden que va a ser por excelencia también la GABA a este nivel, pero que no va a ser exclusiva porque también vamos a ver que en algunas áreas del globo pálido se utiliza la sustancia P y la dinorfina como neurotransmisor. Seguimos entonces y nos vamos a hablar de este elemento que tienen aquí en pantalla, que sería, este es el globo pálido, eso fue lo que hablé ahorita, que sería la sustancia negra. Sustancia negra que está ubicada donde, a ver, un voluntario, ¿qué es esto? Céfalo. El mesencéfalo. ¿Y es esto? La sustancia gris periacueductal. Es que No, la sustancia gris periacueductal es esta. Acueducto de Silvio. No, el claro. acueducto es ese punto. Y yo estoy aquí. Esa sería la calota. La calota o Tegmento. Techo. o tegmento. Perfecto. Esto es, Núcleo rojo. ya. ¿Y esto? O sea, esos serían los pedúnculos. ¿Y aquí? Los colículos en el techo. Los colículos superiores, ¿verdad? Ese es el corte característico. Entonces, esa sustancia negra que estamos mirando allí, ¿verdad? Con ese color vino tinto, va a estar constituida por dos partes que ustedes conocen perfectamente. Una parte compacta y una parte reticular. La parte compacta va a ser un poquito más pequeña, ¿verdad? Y más pequeña y más lateral. Y corresponde al grupo celular dopaminérgico que ustedes van a identificar en su libro de texto con el grupo A9. Ese grupo A9, junto con el grupo retrorubral del núcleo rojo, que se conoce con el nombre topográfico de A8, constituyen la mayor parte de las poblaciones dopaminérgicas del mesencéfalo. La parte compacta de cada lado se continúa con su contraparte opuesta a través del grupo tegmental ventral, que se conoce con la nomenclatura de A10. Entonces allí tendríamos implicado A8, A9 y A10 como la principal fuente dopaminérgica del tegmento mesencefálico que va a inundar a todo a todos los hemisferios, ¿verdad? A ambos hemisferios, y se va a manifestar regulando qué funciones principales del movimiento. La dopamina de la sustancia negra, muchachos. Supongamos que cae, que se hace pálida esta estructura, ustedes inmediatamente sospecharían que cayó la producción de dopamina. ¿Por qué? Por la muerte neuronal allí. Clínicamente, ¿cómo se iba a manifestar eso? Parkinson. Es una enfermedad. Yo quiero un síntoma. Con temblores. Temblor. Con temblores, efectivamente, ¿verdad? Toda esa estructura que vimos allí, los grupos A8, A9 y A10, van a ser los responsables de la presencia o no de temblores en nuestro paciente. Recuerden que las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta que están constituidas por el sistema A8, A9 y A10 van a ser las responsables de la producción de dopamina y el equilibrio del movimiento, pero no exclusivamente dopamina. ¿Por qué? Porque esas neuronas de los segmentos A8, A9 y A10 también van a contener colecistoquinina y somatostatina, ¿ya?
La parte reticular contiene células multipolares, pero que son grandes, similares a las del pálido. Sus dendritas son arbóreas con terminaciones en disco y van a tener igualmente una orientación en ángulo recto con respecto a los eferentes estriados. Miren cómo las últimas estructuras que hemos visto comparten la angulación, el ángulo recto de sus axones en referencia a los axones del estriado. Las neuronas eferentes de la parte reticular son GABAenérgicas y se proyectan a las capas profundas del colículo superior, la formación reticular, el tallo y el núcleo pedúnculo pontino. Esas serían las proyecciones de la parte reticular de la sustancia negra. Seguimos. Hablemos ahora del núcleo subtalámico. Ese núcleo subtalámico es un núcleo biconvexo con forma de lente en el subtálamo. Se encuentra un poquito mediada la cápsula interna, como podemos ver allí. ¿Qué funciones tendría el núcleo subtalámico? Hola. Era una vía, era más indirecta, pero con la parte... Efectivamente, él forma parte de una de las vías indirectas y va a tener una celularidad tipo mosaico, mixta, ¿verdad? Allí vamos a encontrar por excelencia la neurona de estos lugares, van a ser neuronas multipolares. Son neuronas grandes que tienen un axón que tiene dimensiones alrededor de la 10ª parte del núcleo. Son neuronas grandes que se tiñen intensamente, que tienen un núcleo y un nucleolo prominente, ¿verdad? Núcleo subtalámico está encapsulado dorsalmente por los axones que derivan del fascículo subtalámico. Es el único circuito interno o intrínseco de los ganglios basales y sus células siempre van a ser glutaminérgicas, ¿verdad? Esos axones excitatorios se proyectan tanto al globo pálido como a la sustancia negra en la parte reticulada. ¿Dudas hasta aquí? Avancemos a diencéfalo. El diencéfalo, a ver, recordar que el diencéfalo es una parte del prosencéfalo. Se desarrolla de la primera vesícula y dentro de él vamos a encontrar un protagonista. Ese protagonista se llama tálamo. Ese tálamo va a experimentar a lo largo del desarrollo un proceso que en alguna medida pudiera compararse con lo que ustedes conocían en el primer ciclo como la mórula, ¿verdad? Aquella masa que se multiplicaba rápidamente inmediatamente después de la fecundación en su traslado hacia el sitio de implantación. Bueno, pues un fenómeno mitótico similar a este es el que experimenta el tálamo en el proceso de formación para dar origen a múltiples estructuras nucleares, que finalmente es lo que contiene el tálamo. Recuerden que es una estructura ovoide de aproximadamente 4 centímetros que va a tener unos elementos relevantes en la porción dorsal y en la porción ventral. El elemento relevante de la porción dorsal es lo que se conoce como estrato zonal, que es un epitelio blanquecino que va a funcionar, es más bien una especie de vestigio del proceso de desarrollo embrionario. Y en la parte inferior vamos a encontrar que él tiene un proceso anatómico allí que se denomina el braquio, ¿ve? El braquio del colículo superior, para separar el pulvinar de la parte alta del cuerpo geniculado medial. Recordar que toda la corteza cerebral está conectada recíprocamente con el tálamo, y ahí vuelvo a decir algo que ya mencioné anteriormente en esta propia clase, recordando cualquiera de los gráficos que vimos en Morfomacro, de los circuitos directos, de las vías directas o de las vías indirectas para el movimiento voluntario, así como de las asas. Recordemos que todos tenían como elemento común, primero, que la información nacía y moría en la corteza. Y segundo, que toda la información utilizaba el tálamo como una estructura de relevo final antes de llegar y proyectarse
hacia la corteza cerebral. Recuerden que cada área cortical se proyecta de manera organizada topográficamente a todos los sitios del tálamo. Que las vías que utiliza el tálamo son vías específicas y vías no específicas. Vías específicas y vías no específicas. Las vías específicas siempre van a surgir de la sexta capa de células piramidales de la corteza, mientras que las entradas no específicas recíprocas van a surgir, pero de la capa inferior, es decir, de la quinta capa de gigantocélulas piramidales de Betz. Los núcleos talámicos también van a tener otra división, ¿verdad? Que serían los núcleos específicos y los núcleos no específicos, que es lo que tenemos allí en pantalla. Los núcleos específicos se subdividen a su vez en núcleos de retransmisión y núcleos de asociación. La división de los núcleos talámicos en grupos de retransmisión y asociación siempre se va a fundamentar en relación o va a obedecer básicamente al tipo de sinapsis que hacen en su interior. Los núcleos de asociación van a recibir la entrada principal de estructuras no corticales, ¿verdad? Y los núcleos que son de asociación van a recibir su información, pero de la corteza. Núcleos no de, perdón, los núcleos que no, de no asociación reciben la información de núcleos vecinos o de estructuras no corticales, y los de asociación van a recibir su información de las estructuras corticales exclusivamente. Ay, permiso. Un minutito, un minutito. Ya, me iban a preguntar algo. Sí, doctor, a los núcleos de retransmisión se los puede considerar como núcleos de no asociación. Volvamos al punto. Los núcleos son específicos y no específicos. Los específicos son los que se subdividen en retransmisión y asociación. ¿Ya? Sí, doctor. Es que yo le escuché de no asociación en otra parte. Vamos a repetirlo despacio entonces, a veces que estoy hablando muy rápido o algo por el estilo. Habíamos dicho que esos núcleos se subdividen en dos grupos, los núcleos específicos y los no específicos. Los específicos, a su vez, se van a subdividir en núcleos de retransmisión y núcleos de asociación. Sigo. Los de retransmisión son núcleos que van a proyectar hacia la cortical, y los de asociación más bien se utilizan para hacer sinapsis con grupos nucleares y neuronales internos. Ahora vamos a... en cuanto se termine la videollamada nos conectamos en el mismo link. Ahora vamos a empezar a hablar de las características histológicas de los distintos grupos, tal y como estamos viendo allí. Empecemos con las neuronas las neuronas no, los núcleos del grupo anterior, ¿verdad? Grupo anterior de núcleos talámicos. Ese grupo anterior de núcleos está encerrado entre el brazo con forma de Y de la lámina medular interna y la estructura subyacente, que sería el tubérculo talámico anterior. Ese núcleo o ese grupo de núcleos van a tener tres subdivisiones. Una primera subdivisión, que es la más grande, que sería la subdivisión anteroventral. Le sigue la anteromedial y termina la anterodorsal. Estamos hablando en relación al tamaño, ¿verdad? Más grande anteroventral, mediana anteromedial y la pequeña la anterodorsal.
Los núcleos anteriores son los principales receptores de los fascículos mamilotalámicos. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, los núcleos del grupo anterior del tálamo van a ser núcleos que van a tener un impacto directo en los procesos de aprendizaje. Su lesión, ¿verdad? Ya sea por procesos isquémicos, anóxicos, tóxicos, hemorrágicos o lo que sea, siempre se van a manifestar de forma proporcional a la lesión con déficit cognitivo, que puede ser un déficit cognitivo ligero, un déficit cognitivo moderado o un déficit cognitivo severo. También puede ser que ese déficit cognitivo por lesiones del grupo anterior de los núcleos talámicos sea inmediato o que sea mediato. Todo depende de la magnitud y la naturaleza de la injuria neurológica que se produzca en ese momento. Vámonos con el grupo medial de núcleos talámicos. Ya habíamos visto el grupo anterior, nos vamos con el grupo medial. Ese grupo, el componente principal de ese grupo es el núcleo medio dorsal, que es particularmente grande y desarrollado solo en nosotros los humanos, ¿verdad? Ese núcleo se puede dividir en una porción magnocelular, que es anteromedial, y una porción parvocelular. Se va a dividir en dos grupos histológicos fundamentales, magnocelular y parvocelular. La parte pequeña, magnocelular, va a recibir información de las estructuras, eminentemente sensitivas, como por ejemplo la corteza piriforme olfativa, la corteza adyacente a la corteza olfatoria primaria, el pálido ventral y la amígdala. En cambio, la porción magnocelular anteromedial se va a proyectar hacia la corteza prefrontal, anterior y medial, ¿verdad? A la superficie orbital del lóbulo frontal. Tenemos allí dos divisiones, magnocelular anteromedial, parvocelular posterolateral. La parvocelular posterolateral es la más grande y se va a conectar recíprocamente con la corteza prefrontal, dorsolateral y dorsomedial. Además de eso, no en la misma intensidad, pero también va a establecer conexiones con la parte anterior del cíngulo y el área motora suplementaria. Entonces tenemos dos divisiones allí, una parte magnocelular que se va a especializar, no es que se vaya a especializar en sino que es un poquito mixta, porque tal y como mencionamos allí, tiene componentes sensitivos y motores, pero en cambio la parvocelular, que es la más grande, sí va a tener conexiones exclusivamente de naturaleza motora. ¿Se entendió? Sí, doctor. Seguimos. Grupo lateral de los núcleos talámicos. En ese grupo, el complejo nuclear lateral, vamos a encontrar una subdivisión bastante sencilla, poco estudiada, que histológicamente no es relevante, relevante no es la palabra,